ofrenda al alfolí. Que Dios la bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga y lo multiplique. Gloria a Dios, aleluya, que Dios lo bendiga. Santo Señor de los cielos, seguimos alabando al Señor, seguimos bendiciendo su nombre en el nombre de Jesucristo. Estamos presentando al pastor, predicador de la palabra, que Dios lo use de una manera especial, grandemente, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiga a todos, hermanos. Al nombre de Cristo, un aplauso a Dios en esta preciosa mañana de Dios del poder, donde el Señor nos honra con su presencia. Amén. Para nosotros debe ser motivo de alegría y de gozo que el Señor esté aquí en nuestros medios. Amén. Debe ser lo más importante, que Dios esté aquí con nosotros. ¿Lo creemos o no? Amén. ¿Lo creemos o no? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo no debería estar aquí predicando en esta mañana. No sé si ustedes, algunos tienen un percance que tuve por ahí, frente a algunos ataques del enemigo, porque a eso estamos expuestos. El cristiano está entre el bien y el mal. Amén. ¿Sí? Ya saben quién se mueve en medio del mal y quién se mueve en medio del bien. Es como cuando Jesús estuvo aquí y nos habló de los reinos. Nos habló del reino de las tinieblas y del reino de la luz. El reino de la luz está operado, lo maneja el Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Con la iglesia y con sus santos ángeles. Pero el reino de las tinieblas está manejado por Satanás y por sus demonios. Satanás, él no era Satanás, él era un ángel de luz, pero se reveló. Por eso cuando usted lee la Biblia se da cuenta que él quiso ser como Dios. Inclusive su trono lo quiso hacer más arriba, y por eso fue despojado del trono de gloria. Y con él la tercera parte de los ángeles, a quienes hoy se les llaman demonios o ángeles caídos, ¿verdad? Y son los que están en la tierra, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando habla del mundo entero, no habla de la iglesia, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Y nuestro reino es de este reino. Por eso Filipenses dice que nuestra ciudadanía, aunque estamos aquí en la tierra, no somos de la tierra, sino que está en el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra estadía aquí es pasajera, es transitoria y es momentánea. Y que en cualquier momento dado partiremos a la eternidad. Cuando usted mira la vida de los discípulos, de los apóstoles, se da cuenta que para ellos poder predicar la palabra, para ellos poder predicar el mensaje de vida y esperanza no les fue fácil. Para ellos llevar este evangelio y poderlo extender a muchas almas, les tocó el naufragio, les tocó vituperio, muchos fueron azotados, muchos fueron maltratados, muchos fueron golpeados, muchos fueron encarcelados. Bueno, ¿por qué no pasaron? Inclusive cuando entré en la vida de ellos en sí, realmente cuando ellos creyeron en el Señor y que lo dieron todo por su causa, Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. El apóstol Pablo fue decapitado. Y el apóstol Juan, ¿dónde murió? En la isla de Pasmos. Allá murió, encerrado en una mazmorra, con grillos y en concertina. Entonces, no fue porque ellos estaban en pecado, no fue porque ellos andaban mal, no, por la causa, porque determinaron seguir a Cristo. Y nosotros hemos determinado seguir a Cristo. Yo determiné un día seguir a Cristo. Amén. Yo era un borracho, era un perdido, dormía muchas veces en las calles. Cuando cogía el sueldo, ya todo lo debía. Y lo que me quedaba, me lo gastaba con tragos y andando en farras. Pero cuando realmente Cristo llegó a mi vida, ya fui diferente. Por eso es que cuando uno llega a Cristo tiene que empezar a cambiar.
Hay un coro que dice, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y segunda de Corintios 5:17, que quien fue Pablo quien lo escribe, nos invita a vivir de acuerdo a la vida nueva. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber una evidencia de que usted es cristiano. Tiene que haber, si no hay una evidencia de que usted es cristiano, tiene que haber una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo, por su fruto. ¿Cómo yo voy a darme cuenta que este árbol que está aquí va a dar un fruto de manzana? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que este arbusto, el fruto que va a ser frijol o lenteja? Y hay diferentes clases de frijol, ¿sí o no? Hay frijol bolón, hay frijol blanquillo, hay frijol negro, hay frijol rojo, bueno, ¿verdad? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta si realmente no conozco eso? Entonces, cuando yo conozco, ¿sí? Cuando yo conozco el árbol, digo, este árbol el fruto de este árbol va a ser este. Entonces, el fruto del cristiano tiene que ser diferente al fruto de la gente que no es cristiana. Por eso Colosenses nos habla de la vida nueva y de la vida antigua. Entonces, por el solo hecho de usted haber seguido a Cristo, usted va a pasar por situaciones difíciles, porque el cristiano tiene que ser probado y reprobado. Mire, si las pruebas uno no las aguanta casi, peor si es reprobado. Entonces quiere decir que le va a venir una sobre otra. El cristiano vive de prueba en prueba, pero cada prueba tiene una entrada, pero cada prueba tiene una salida. ¿Ven? Entonces, el problema de un poco de gente es que quieren vivir el final de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Hasta los niños conocen la historia de José. Hasta la gente inconversa conoce la historia de José. Y en tiempo de Semana Santa, ¿eso se ve en las películas? No, mejor dicho. Y eso la gente se compunge cuando ve la vida de José, cuando ve la vida de Jacob, cuando ve la vida del mismo Cristo. ¿Verdad? Como José. José tiene varias etapas en su vida. Y yo creo que les he hablado un poquito acerca de eso. Pero para resumir, muchos quieren el final de José. ¿Cuál fue el final de José? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Quién me dice? No, el final de la vida de él fue el palacio. El final de la vida de José fue la gloria. José fue el segundo al mando, ¿sí? de todo el gobierno de Egipto. ¿Se acuerdan que el faraón le colocó como nombre Sanat Panea y le puso un sello? El sello real de él se lo puso. Y ese sello real garantizaba que él era el segundo al mando y que nadie lo podía tocar. Y que después de él no mandaba a nadie ahí. Amén. O sea, todo lo que José decía tenía que hacerse. Y el que no lo hacía, le volaba la cabeza, lo decapitaba. Pero para José llegar allá, cuando iniciamos con la vida de José, José no era bien visto por sus hermanos. José era maltratado por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia. José psicológicamente, tanto como físicamente, ¿por qué? Porque él tenía sueños que Dios le mostraba, ¿sí? Aún los mismos padres, el mismo Jacob no le creía en alguna ocasión. Y era el que estaba al frente del ganado, de las ovejas. Todo lo que los hermanos tenían que hacer, lo hacía José. A José, por ello, como el papá le hizo un día una túnica de colores, más envidia todavía. Y lo mandaron vendiéndolo a unos ismaelitas, pero lo mandaron a una cueva. ¿Quién quiere una cueva? En la vida de José fue una cueva. ¿Quién quiere una cueva? Nadie. ¿Quién quiere ser vendido por su hermano? Después de que llega allá, Potifar lo compra como un esclavo y allá lo mira en la vida de José, mira un talento, porque él ya sabía leer. Y no era, como te digo, realmente muy secular que los esclavos supieran leer. Y como Potifar se da cuenta de eso, lo deja ahí, en la casa de él, y también lo pone al segundo, al mando, al gobierno de su casa, porque Potifar era un general de la guardia del faraón, era un comandante. Y nótese bien que todo lo que José decía se hacía. Pero ¿qué pasó? Una mujer se enamoró de él, puso sus ojos en el bajo mundo, como dice un hermano, dice acá, clavó sus ojos sobre él, ¿ya? Y todos los días le decía, dice que lo hastiaba. ¿Sabe qué le decía? Duerme conmigo, duerme conmigo. Pero la Biblia dice que José no quiso. Por eso es que hay cosas que nosotros las hacemos porque queremos. Hay cosas que las hacemos porque nuestra carne nos quita, porque nosotros tenemos dos enemigos fuertes. Uno es la carne, y es el enemigo más fuerte.
Y el otro es Satanás, que vino para matar, para robar y destruir. Diga que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. No lo oigo, diga que el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. Amén. Y entonces, por eso le levantaron un comentario, un chisme, y allá fue a la cárcel. ¿Será que José había pecado? No. ¿Será que José había hecho cosas malas? No. Ahora, ¿quién quiere ir a la cárcel? No. No. Pero en la etapa de la vida de él fue a la cárcel. Y allá cuando llegó, inicialmente no fue bien visto, pero allá después fue bien visto porque allá dice más, Jehová estaba con José. Amén. Y allá era intérprete de sueño. Y cuando allá en el palacio, al faraón, le llevaron el vino, ¿sí me entiende? Y porque en ese vino había, ¿se acuerdan que había en el vino? No sé, Había, animalitos. sí, y entonces prácticamente él se iba como digestando o envenenando, mandaron al copero a la cárcel. Y al panadero también. Ella José tuvo un sueño, ¿sí? Y él le reveló el sueño a quién? Al panadero o al copero. Porque había una temporada en donde uno que estaba encarcelado podía salir, ¿verdad? Y entonces, al que el faraón destituyera, podía darle la vida y el otro era muerto. Pero entonces allá José le dijo a uno de ellos, acuérdate de mí. Y cuando llegó el momento, llegó el tiempo, porque todo tiene su tiempo, ya conmigo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, dice la Biblia, pero también dice hay tiempo de llorar. A muchos les gusta simplemente reír dentro del Evangelio. Les gusta que todo le vaya bien, pero hay momentos del Evangelio que las cosas no van a estar bien. Hay momentos donde usted va a sentirse perseguido. Hay momentos donde usted va a sentir hambre. Hay momentos donde todas las puertas se van a cerrar. A mí un día el Señor me dijo, todas las puertas financieras te las cierro hoy. Y claro que eso fue duro para mí. Fue difícil, el pastor Carlos se dio cuenta. Íbamos a hacer un préstamo aquí y allá, nada. Cuando fuimos a recibir supuestamente la buena noticia de que el préstamo iba a salir, nos dijeron aquí, ustedes no hay nada. Y por mí se los 6 millones de pesos. Amén. Y así, pero un día el Señor me dijo, las puertas que te cerré, te las abro hoy. Y en ese día nunca se cerraron las puertas. Pero eso no lo entiende cualquiera. ¿Por qué? Porque las cosas te deben entenderlas y discernirlas espiritualmente. Aún las cosas buenas que te pasan, pero las cosas que para muchos son malas. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿alguien ama a Dios? Amén. Si usted ha decidido amar a Dios, entonces ha decidido no amar al mundo. Si usted ha decidido no amar a Dios, entonces usted ha decidido no amar al mundo. Si usted ha decidido seguir a Dios, usted ha decidido dedicarse del mundo. ¿Qué fue? Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Por eso la palabra le dice, someteros pues a Dios. Resistí al diablo y él. Entonces, ¿por qué le resumo esto? Porque en el momento de la vida cristiana viene sufrimiento, viene angustia. Cristo estando en momentos de agonía, Dios, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No era fácil para ti. Si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con la rama? Si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las hojas secas? Y es que usted cree que el evangelio del cristianismo es nomás del culto de la casa del culto. Si usted cree que vive así, no va a conocer a Dios. El cristiano, repito, va de prueba en prueba, pero cada prueba tiene un fruto. Cada prueba tiene una victoria. Pero en medio de eso, vamos a tener dolor. Pero Cristo prometió estar con nosotros todos los días. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios en esta mañana? ¿Cuánto le da a Dios? Entonces, la vida como cristiana he pasado por muchas pruebas. Y a veces a uno le vienen pensamientos. Y Dios le permite vivir eso para que uno luego pueda predicar con mayor autoridad, con mayor convicción. ¿Sí? Porque lo está viviendo. Nunca usted es predicar la palabra y decir, bueno hermano, la Biblia dice esto y lo otro, sino yo viví esto que dice la palabra. Porque lo experimenté. Amén. Entonces, hermanos, estamos en las manos del Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y el día que nos toque morir, partir a la eternidad, entonces así será. Pero que podamos dormir en Cristo. A su nombre. Yo que realmente el enemigo nos gane la batalla y obtenga la victoria porque nos sacó el contexto y nosotros nos dejamos abatir
Y ahí sí es cosa seria, porque lo que viene es horrenda expectación de fuego. Pero mientras vida haya, hay esperanza. Digo conmigo, mientras vida haya, hay esperanza. ¿Y sabe para qué? Para arrepentirse, para buscar más de Dios. Porque si algo le estaba faltando al pueblo de Dios, es acercarnos más. Es una conversión real. A veces la vida cristiana que llevamos por encima es somera. A veces la vida cristiana que llevamos nomás es, hermanos, cristianismo donde leemos la Biblia, cantamos dos alabanzas y ya. No, la vida cristiana es para valientes. Hay que esforzarse. Por eso a Josué le dijo el Señor: mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces. Pero le digo: no temas ni desmayes, porque yo, el Señor Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Usted cree que a Josué le fue fácil? Y lo más duro que le tocó a Josué fue enfrentarse con sus mismos hermanos. Y el problema a veces del cristiano está más adentro que afuera, porque los primeros enemigos del cristiano son los de su casa. Amén. Son los de su familia. Ya se lo mostré con José. Ya se lo mostré con los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos, ¿sí sabía? ¿No sabía? No. Sí, sí, sí. María tuvo otros hijos. Y por eso cuando él está en la cruz, le dice a María: madre, ¿y ahí? A tu hijo. Porque Juan es hermano de José, ¿o no? Y así, hermanos. Entonces, ahora se viene el Salmo 121, después de esta corta y pequeña introducción que le doy, para que compartamos aquí en grosso modo un poquito de algo, un poquito, hermano. Yo no debería estar predicando aquí, bien, pastor Carlos, pero, ¿y entonces cómo así? Nos vamos a detener. Si los apóstoles no se detuvieron, ellos nada les impidió que la gente pudiera predicar a Cristo, pero no es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque a veces usted no siente maltrato físico, pero usted siente maltrato psicológico. Y ese es el maltrato más terrible. ¿Sí? A usted le hace una herida acá y bueno, usted la hace sanó la herida, no le duele más. Pero lo que usted internamente tiene en el corazón y en la mente, eso solamente con la ayuda de Dios se puede automáticamente quitar. ¿Sí? Y poco a poco, porque eso viene en secuelas de situaciones que uno vivió y que por donde quiera que vaya encuentra esos cuadros, aunque ya realmente es terrible. Salmo 121 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad de nuestro amigo del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie alma embaladero, ni se dormirá el que te guarda. De aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Santo. Dígame. Amén. Él guardará tu alma. Dígame. Amén. Jehová guardará tu salida. Amén. Y tu entrada. Amén. Desde hoy para siempre. Diga: Jehová guardará mi salida y mi entrada desde hoy para siempre. Padre bueno y soberano, Dios todopoderoso, te pedimos perdón por nuestros pecados. Yo te pido perdón al nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, la misión, la organización la cual represento como vicepresidente, como parte de esta junta, de este concilio en Colombia, región centro-sur. Porque de una u otra manera todos hemos pecado. Pero también a nombre de la Iglesia en general, en el distrito de Nariño, porque de una u otra manera hemos pecado. A nombre de todas las organizaciones, porque de una manera también hemos pecado. Ya que en ocasiones, Señor, más que centrarnos en buscar de ti, en glorificar tu nombre, en aprender más de ti, Señor, nos dejamos llevar por las obras de las tinieblas y por la carne. Quizás darle rienda a nuestros labios, diciendo lo que no hemos visto, lo que no hemos escuchado, o de repente sí es así, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos unos a nosotros? Cuando tu palabra dice: no hay hombre que haga el bien
y nunca peque. Llévanos a aguas profundas, Señor, a insondar, a profundizar y a saber qué es lo que tenemos que hacer. Y más que decir tu palabra, cumplir tu palabra, vivir tu palabra, y que el amor de Cristo se impregne en nuestras vidas. Señor, tu palabra dice, y mayormente a los de la familia, de la fe, cuando vamos a poner en práctica este principio, no importando la organización, la tribu, la lengua, la raza, la nación, el concilio, sino que somos parte de la iglesia de Cristo. Como la luz del mundo que somos, podamos de aquí en adelante, Señor, orarnos uno por nosotros, que la necesidad del uno sea del otro, y de esa forma cumplir tu ley, dándole paso al amor, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, y como siempre me has permitido decirlo, y ahora más que hablarlo, vivirlo, nunca deja de ser. Padre, que esta palabra sea poca o mucha, produzca los cambios a quien la escuche y a quien pueda llegar. En el nombre de Jesús, corra como ríos de agua viva y sea de exhortación, consolación y de edificación para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte, fuerte. Si usted quiere, si usted confía en Dios, fuerte para Jesús. Aleluya. El tema lo he titulado ¿de dónde? ¿Ok? ¿De dónde? Así he titulado el tema, ¿de dónde? ¿Cómo es el tema? ¿De dónde? Como diga 2 veces. ¿De dónde? ¿De dónde? Gloria a Dios, a su nombre. Es una pregunta. Por lo menos yo, gloria a Dios, me quiero referir o ubicar en el texto, porque no está hablando aquí cualquier persona. Está hablando del rey David, un hombre a quien se le llamó conforme al corazón de Dios. Un hombre que estaba muy cerca de Dios, que oraba a Dios, que clamaba a Dios. Una persona que está cerca de otra es porque automáticamente ha aprendido a conocerla y a saber muchas cosas, ¿verdad? Amén. Ese era el rey David. David fue escogido en el Señor desde muy pequeño, desde muy chico. Fue quien sustituyó al rey Saúl, selecto de parte de Dios. Porque David era un joven que amaba de su niñez al Señor. Él tenía una buena relación y fue escogido para guiar al pueblo a una tribu numerosa, pero que también no era fácil. Y en su parte de deber para Dios de cumplir con su propósito o con el propósito de Dios y el reinado, hubo muchos aciertos, desiertos. Y podemos ver la historia de David que pecó mucho. Y que así como sintió cerca a Dios en este salto, expresa que lo sintió lejos. Inicialmente, expresa que no lo sintió. Expresa que parecía que ya no estaba. ¿Cuántas veces quizás usted en medio de su vida se ha preguntado o se ha hecho esa pregunta, ¿de dónde? Lo voy a parafrasear. Pastor Carlos, usted tiene 500 millones de pesos. ¿Qué me respondería a usted según el tema? ¿De dónde? O no lo tengo. Pero alguien aquí, yo sé que alguien aquí me diría, ¿y yo de dónde? Como que dice, ¿dónde están? Como que dice, yo no lo tengo. Cuando hablamos de algo muy fácil, porque lo fácil cualquiera lo puede tener, lo fácil cualquiera lo puede alcanzar, por eso lo de Dios no es fácil. Por eso la vida cristiana es una vida de lucha, en donde usted tiene que ir en contra de lo que es la corriente. ¿Ya? Y la corriente es el mundo que lo quiere arrastrar a usted otra vez a hacer las cosas que usted no debe de hacer. Amén. Entonces, pero es cuestionante porque vemos a un hombre que conocía a Dios, un hombre que vivía y permanecía en la presencia de Dios, pero a veces en la vida cristiana que nosotros llevamos hay unos altos y bajos. Y cuando empezamos a descuidar la vida espiritual, empezamos a sentir vacíos. Cuando empezamos a descuidar la vida, esa vida
de donde oramos, de donde clamamos, de donde empezamos a enamorarnos de Dios, que cualquier cosa no era nada frente a lo que Dios nos brindaba, cuando empezamos a descuidar eso, empiezan a haber bajones en nuestra vida. Ya no oramos, ya no ayunamos como antes, ya no estudiamos la palabra, y si lo hacemos es por un cumplir. Ya venimos a los cultos tarde, de cualquier manera, cuando aquí tenemos una cita con el Rey. Ya no evangelizamos, ya no cumplimos con el propósito de la gran comisión, ya no le hablamos a nadie de Cristo, ya lo que empezamos a vivir una vida mundana, una vida contraria realmente a nuestros principios. Cuando le hablo mundana, no es que estamos en el mundo, es que no somos de este mundo, o que realmente actuamos de acuerdo a principios que ya no son los nuestros. Amén. A eso me refiero, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, todo eso va causando déficits, va causando decadencia espiritual en nuestra vida, que estamos siendo absorbidos por la carne. Empezamos a hablar palabras obscenas, empezamos a hablar palabras soeces, empezamos a hablar palabras que ya no son de Dios. Nuestro comportamiento cristiano, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de mirar es diferente. Hablo en términos generales. Ahora, ¿sí con qué? Si a alguien aquí no le pasa, gloria a Dios. Pero también le invito a buscar más del Señor. Porque quien habla aquí, repito, era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Por eso David dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo y de delicia a tu diestra. Amén. Hermano, la presencia de Dios no es todo. Amén. Pero también cuando uno se aleja de Dios, ya la presencia de Dios la va dejando de sentir. Y cuando uno deja de sentir la presencia de Dios, la presencia que siente es otra. ¿Cuál será? La presencia del mundo, la opresión. Y el mundo es algo que absorbe como un remolino, como cuando hablan del triángulo de la Bermuda, que lo que pase por ahí se lo absorbe y se lo arrastra. El triángulo de la Bermuda cuenta que hasta aviones que ha hundido. Porque eso es, así es el mundo. Pero también la presencia de Dios nos arrastra para bien. Amén. Amén. Así que bueno, y es importante, por eso Dios nos permite muchas cosas, para que ¿verdad? Nosotros tomemos conciencia y empecemos a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, es una pregunta que David se hace, pero luego él mismo da la respuesta, porque la respuesta está en nosotros. ¿Sí sabía que la respuesta a muchas de las necesidades que tenemos está en nosotros? ¿Por qué? Hoy Cristo está en nuestra vida. Hoy la palabra está sembrada en nosotros. Usted no puede cargar una Biblia, ¿sí? Usted no la puede portar ni en el celular, ni físicamente, pero usted debe portarla en el corazón y en la mente. A su nombre. Usted debe, porque mire, usted y yo tenemos que ser cristianos que estudiemos la palabra de Dios, que le demos prioridad a la palabra. Hoy los jóvenes ya no estudian mucho la palabra. La iglesia ha dejado de estudiar, de escudriñar la palabra, de comer palabra. Por eso usted lee en Deuteronomio que el pueblo de Israel tenía que enseñar la Biblia, la Torá, desde que el niño caía al vientre, y cuando nacía tenía que escribirla en los postes y repetirla. Hoy usted cree que hacemos eso. Hoy, para que el niño juegue y se entretenga, lo que le damos en el celular, y cuando usted se lo quita, el niño empieza a llorar. ¿Por qué? Porque ya tiene ese hábito. Y eso, como pasa aquí, pasa en muchos otros lados, pero todavía se puede. A su nombre. Entonces, como David era un hombre que tenía palabra, él mismo respondió y dijo: mire, gloria a Dios. ¿Qué preguntó él? ¿De dónde? Pero retrocedamos al versículo 1. Cuando David dice: alzaré mis ojos a los montes. Y yo no sé si usted ha logrado dimensionar esto. Y hay muchos que lo leen, pero como desconocen algunas cosas, no entienden por qué la palabra monte está ahí. O sea, la palabra monte no es casualidad. La palabra monte tiene una connotación aquí muy importante, y que sería bueno que todo el pueblo de Dios entendiera esto. A su nombre. Entonces se pregunta: ¿de dónde viene el socorro? La palabra socorro quiere decir auxilio.
La palabra socorro, hoy cantamos, ¿sí o no? Hoy cantamos un coro que dice, mi socorro ha sido ¿qué? Y a la sombra de tus alas yo me gozaré. Entonces, la palabra socorro quiere decir auxilio. Cuando yo estaba allá, que llegaron del templo, porque yo estaba, no estaba en el Parque Colón comiendo hamburguesa o ensalada, ni en la cevichería, ni en el morro. Estaba en el templo coordinando las alabanzas que miran acá para, hermanos, adorar al Señor. Y en eso que salí, se me acercan dos personas y me dicen, quieto, quieto, no se vaya a resistir que lo mandan a llamar. Y yo como así, y yo me resistí aquí por acá hasta que adelanta un taxi y me entra en el taxi. Y me lleva, y empezó el uno con el radio y el otro, ya está el objetivo, lo tenemos aquí listo. Y alrededor me decía, vea, nosotros tenemos esto rodeado de gente con fusiles, porque tenemos gente en toda la cuadra, en todos los barrios y dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias tenemos gente. Por eso usted ve que llega gente en las iglesias 3 veces y luego, creo que no vino más, se fue. Se fueron, ya no más. Gente que llega aquí y no adora. Gente que pasa 6 meses. Y como Dios dice por ahí, ni presta ni hacha porque ellos no son de nosotros. Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay muchos que salieron de allá, pero no eran de nosotros. Y por eso ¿saben dónde quedaron? En el desierto. Porque cuando dejaron de ver la gloria de Dios, en un momento dado, no que no dejaron de ver, porque el hombre natural anda por vista, dice que empezaron a criticar y a murmurar. Y muchos del pueblo de Israel estaban siendo arrastrados también. Y hoy en día pasa lo mismo, hermano. Mire, usted no necesita ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque usted es la gloria de Dios. Amén. Le llega así. Sus dedos son gloria de Dios. Sus ojos son gloria de Dios. Su cabeza es gloria de Dios. Sus piernas, su cuerpo es gloria de Dios. Mire, hermano. Cuando yo llegué allá, me metieron por un lado. Fueron casi 4 horas para llegar al objetivo. Y una lancha de esa se dañó, se partió y un motor. Llegué, miré todo eso lleno de mucha gente. Dios mío, ¿usted cree que yo estaba bien? ¿Usted cree que yo me encontraba bien? ¿Usted cree que yo era el cristiano que levantaba mi mano para alabar? ¿Usted cree que era el cristiano que yo decía aleluya, gloria a Dios, santo, como usted dice aquí? Es que mientras usted no está viviendo nada, usted dice gloria a Dios, aleluya, santo, bendito. Mientras usted no está sintiendo la opresión de nada, usted es el mejor cristiano que hay. Cuando usted no tiene tentaciones, cuando usted no tiene opresión, cuando usted no tiene puertas cerradas, en donde, aleluya, no tiene lo que es el dinero, ¿verdad? Cuando usted no le hace falta eso, usted dice gloria a Dios. Cuando usted no se siente en medio de la muerte, usted dice gloria a Dios. Pero ¿cuánto puede decir gloria a Dios en medio de la muerte? Gloria a Dios. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios en medio del hambre? ¿Cuánto puede decir gloria a Dios en medio de la enfermedad? Amén. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios cuando te sientes atacado? Amén. Cuando te sientes enfermo, que no te sientes levantar o adorar. Amén. Es que gloria a Dios no solamente quiere decirlo con la boca, con la mente también, porque hay gente que a veces su habla le es quitada y en la mente alaba a Dios. Por eso la Biblia habla de la mente y del corazón. Porque a veces hay gente que dice gloria a Dios de labios. Por eso dice, este pueblo, le dijo el Señor a través de ese día, ¿de qué? Porque lo que hablaban era de labios, pero su corazón está ¿qué? Entonces hay que adorar a Dios. Diga conmigo, hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Con los labios, pero con la mente y con el corazón. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Entonces, allá me dijeron, sabemos quién es usted. ¿Y por qué me trajeron acá? Porque usted es una persona importante, me dijeron. Y verdaderamente sí soy importante. Pero tú también eres importante. Todo cristiano es importante, desde más pequeño hasta el que parezca ser más grande, quizás por un don o por un talento, para Dios. Gloria a Dios. Toda la iglesia, todos los cristianos somos importantes para Dios. Porque Dios utilizará el mismo diablo si fuera posible para que tú recobres ánimo, para que tú entiendas que tú no estás solo, para que tú entiendas que tú no eres cualquiera. El Señor nos sacó de las tinieblas a su luz para que anunciemos la virtud de Dios.
ya que el que nos llamó, y ahora podamos proclamar a Cristo, que si estamos aquí, es por el Señor. Por eso me gusta cuando este muchacho canta ese coro que dice, todo se lo debo a Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y es verdad, nosotros somos deudores del Señor, pero a veces somos tan mezquinos que venimos aquí y ofrendamos cualquier cosa. Parecemos limoneros. A veces ofrendamos, a veces ni el tiempo, ofrendamos lo peor para el Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Muchos entran y se van a veces hasta por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, me dijeron, nosotros queremos que usted nos dé 3.000 millones de pesos. Y yo les dije a ellos, ¿yo de dónde? Ahora sí me entienden el tema. Ahora sí me entienden el tema. Amén. Y yo de dónde, eso no lo conozco ni en números. Y me pasaron una caja de comida, me dijo, tome, coma. Coma tranquilo, me dijeron, coma. Cuando voy abriendo, yo pensé que era cualquier comida, pollito. De las presas que a mí más me gustan. Y bien guisado. Pollito. Y comí, hermano, sabroso, rico. Pero nomás me comí el pollito. El arroz no. Y sí comí, ¿sabes por qué? Porque tenía hambre. ¿Ves que los cristianos también dan hambre? Tenía hambre con toda esa trayectoria. Pero bien mojado, hermano. ¿Sabe que me tenían ya una sudadera nuevecita? Un pantaloncillo nuevo y una camisilla. La camisilla sí no me quedó. Esa la regalé. Me dijo uno por allá, esta es mi suerte, ¿no? Se quedó con ella. Nuevecita porque el operativo estaba ya. Le digo, ya teníamos 2 horas esperándolo. Que no entramos a la iglesia porque ya tenemos gente. Le dije, no queríamos hacer un show de espectáculo. Aunque sí armando algo, pero finalmente llegué allá. No, bueno, me metieron con un cuarto, me dieron piénselo. Después me llevaron allá y me dijeron, verá, listo, hemos pensado por aquí 1.500. ¿Y yo de dónde? Y todo era por un programa que manejamos. No que manejamos, que manejábamos. Un programa Compasión Internacional. Que es direccionado para que a unos niños se les dé comida, pero también se les entienda el mensaje de la palabra. Y en eso nos dedicamos durante 8 años. A predicar, a enseñar. Y en eso le mandan a ellos algunos regalos y esto y lo otro. ¿Sí? Y eso hacía la iglesia. Y yo era el coordinador. Pero en nuestra organización, en Cariño, hay más de 40 iglesias que tienen el programa. Pero solamente decían, usted es el dueño. Usted es el jefe, usted es el que manda. Por lo tanto, usted es el responsable de eso. Oiga eso. Si ven, todo lo que podían haber sido donde de acá, donde de allá, ¿por qué no fueron donde los otros? Que fueron donde mí. Pero como no conocen realmente la situación como es, ¿ustedes dónde fueron? Claro, aquí está la cabeza. Siempre que usted sea cabeza va a ser hermano, el más perseguido. Hay mucha gente que quiere ser cabeza, que quiere ser líder, que quiere estar al frente, pero no quiere asumir el reto de que va a ser perseguido. Hay mucha gente que quiere tener un ministerio, que quiere ser pastores. Por eso dice que dirán al pastor, las ovejas son dispensadas. Siempre el pastor. Por eso el pastor tiene una tarea con la iglesia, pero la tarea tiene una iglesia con el pastor. El pastor tiene que velar por las ovejas y las ovejas tienen que orar por el pastor. Pero a veces las ovejas se la pasan más criticando al pastor, malabrando al pastor. Y eso es darle puerta al enemigo para que las obras de las tinieblas, porque mire, cuando la iglesia está unida, jamás se vencida. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Es para que Dios diga amén. Gloria a Dios. Pero cuando la iglesia le da rienda al diablo, el enemigo se mete, él está esperando un huequito, y por ahí se mete. Por eso usted ve que la iglesia empieza a ver chisme, murmuración, crítica, mentira, adulterio, fornicación. El diablo dice, aquí me siento, aquí voy a crear mi aposento, aquí voy a crear mi guarida. Y lastimosamente hay iglesias, no todas, pero que la iglesia que se ponga en la brecha, ayunar, a orar, hacerle contrapeso al diablo, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Porque la iglesia cree, porque la iglesia es la ley del mundo, porque la iglesia es la única que puede hacer frente a las obras de las tinieblas. Es la iglesia, no más. Porque ni la policía, ni el ejército, ni la armada, ni el presidente, ninguna. Porque muchas de esas personas también están contaminadas. Pero cuando la iglesia toma su lugar como la luz del mundo y la sal de la tierra que es, el diablo tiene que huir.
porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, hermano, de ahí me dijeron, bueno, me esposaron, me llevaron por otro lado. Cuando por allá venía uno con una machete, otro con una motosierra, con una guadaña y poco de cosas, le dije, me picaron. Me picaron, dije yo. Pero yo alcé mis ojos al cielo. Bien esposado que estaba. Pero antes de eso, las primeras esposas que me pusieron se partieron porque yo me caí de allá arriba. Esa escalera estaba podrida, ¡pam! Abajo, que estos días he estado con un golpe acá que mi esposa me ha estado brincando, y con una pastilla yo ya amanecí mejor. Todo eso, hermano. Y de ahí me llevaron, y me dijo, pues mira eso que a veces es tremendo, porque que cuando alguien que no es cristiano tiene más fe que uno, hermano. A veces pasa, porque la fe, ¿sabe sobre quién está la fe? La Biblia dice sobre cualquiera, no dice sobre los cristianos. Dice cualquiera que le diga a este monte, y el monte quiere decir a este problema, a esta dificultad, eso quiere decir, ahí en ese texto, quítate, tiene que quitarse. Entonces, la gente del mundo tiene fe, y a veces más que uno. Y me dijo uno, vea, que con él allá empezamos a conversar bastante, y que me trató muy bien. Me dijo, ¿usted qué cree que está pasando? Esté tranquilo, me dijo. Esté tranquilo, no tenga nervios. ¿Usted cree que nosotros nos vamos a dar todo ese costo de llevar 3 para irlo a traer y llegar hasta aquí y matarlo? Pues de una vez lo hemos matado ya una vez. ¿Para qué? Así que cuando ese señor dijo así, como que si el espíritu me hubiera vuelto. Y cuando me montaron en la lancha, y eso me decían, siéntese aquí, me trataban, mejor dicho. Y no me voy a caer, pero me colocaron una capucha negra, donde yo no miraba nada. Lo que miraba era tiniebla, oscuridad y opresión, pero ya estaba como un poquito más calmado. Cuando llegamos al lugar donde me llevaron, un barrial de esos ranconchal terrible. Hay mucha gente que no han dado por ahí. ¿Cuánto es el ranconchal cogiendo piacuín? ¿Cuánto han dado? Conchando, cogiendo piacuín, el zancudo, la ejemplo y toda esa cosa. Mucha gente en el restaurante come la concha, come el churro, pero no saben qué trabajo se pasa para coger eso. ¿Ah? Hermanos, y me llevaron a una loma, pero así vea, una cosa parada, a lo que yo siempre he tenido pavor, el pastor Carlos sabe. Siquiera cuando uno acá encuentra una loma, pero no encuentra obstáculos, sea con escalones o lisa, pero allá era puro ranconchal, un estero, una selva, donde lo que ustedes escuchan, toda clase de animales. Todo, y me dijo el muchacho, esta peinilla que usted ve es para culebra, para jeque. Esto no es para usted, es para culebra. ¡Oh! Más fuerza que me está dando el hombre a mí. Amén. ¿Me está entendiendo lo que te digo? Ahí llegamos, subí, porque como no podía subir, me quitaron las esposas solamente de un lado. Y me dijeron, bueno, Danito, nosotros somos mandados simplemente. Así que aquí tenga su sudadera, tenga su cosa para que se... yo todo, mejor dicho, con la opresión, con la angustia, desesperación, porque aunque físicamente no me habían tratado mal, pero psicológicamente estaba mal. Yo que he tenido problemas del corazón, una cosa u otra, estaba mal. Y bueno, llegó la hora de dormir y yo queriendo porque esa gente me dijera, bueno, ¿por qué estoy acá? Y me dijo, muchachos, pero nosotros no sabemos nada. Esto viene de arriba, pero más arriba que los hombres está arriba el Señor. Amén. Más arriba de los hombres que se sienten arriba está el Señor Todopoderoso, porque el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Más arriba de Dios no hay nadie. De la gente que se cree estar arriba, de la gente que cree ser superior, todo eso caerá por su peso. Y luego, hermanos, escúchenme bien, me cogieron con otro y me hicieron dormir juntito, el uno
hablando del uno y uno del otro. Y ahí dormimos con él. ¿Usted cree que yo puedo dormir? Si no había hecho vigilia en todos estos días, me tocó hacer vigilia. Así pasa que Dios nos lleva a hacer vigilia muchas veces. Cuando no quieres vigilar a las buenas, Dios te llevará a vigilar. Yo me imagino mi familia. Yo me imagino la gente cuando escuchó la noticia. Ese día no durmió. Mucha gente, el pueblo de Dios empezó a vigilar. ¿Cuántas veces dejamos de vigilar? Ese día hasta los niños empezaron a orar. Eso es lo que me decían. Empezaron a clamar, empezaron a llorar. A veces oramos por encima. La oración tiene que ser con lloro, con lamento, como clamor. Ese es un clamor que salga del alma. Eso es lo que mueve. Por eso dice la palabra: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orara y clamara y buscara en mi rostro y se convirtiera de su malo camino, entonces yo iré de los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. ¿Qué dice? Si la tierra está contaminada y está en malas condiciones, la culpa la tenemos nosotros. Porque vivimos en contienda, en celo, división, pleitos, envidias. Y al otro día, ya después de que traemos el desayuno, otra vez, costilla ahumada. Yo cuando desayuno acá con costilla ahumada, una tostadita, un café y esos huevitos, costilla ahumada. Esa sí me la comí toda. Yo decía, si me voy aquí, me voy bien comido. Y de repente, para tener buena fuerza, pues si de pronto me toca correr o qué sé yo, correr para dónde. Usted mueve un pie de aquí y le sube el plomo como usted ni se imagina. Donde usted mueva un pie de aquí, intente, yo, como un reloj me dijo, me tiro, me mato de una vez. Y corro, porque alguien me había comentado una historia de que se había soltado y que eso le llega y el diablo, eso me colocaba un poco de cosas que van a matar, te van a descuartizar. Dios mío, eso colocaba un montón de cosas en mí. Eso pasaba por mi mente, como usted se imagina. Eso era un terror psicológico. Esa gente nunca me dijo nada, me metió terror. Pero el diablo sí, porque el diablo vino para matar, porque el diablo es un espíritu. Amén. ¿Sí? Y bueno, y entonces como no, yo de dónde decía. ¿De dónde? Y allá el Señor me dio el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué quiere decir? Mi ayuda. ¿Cuánto creen que el Señor es nuestro ayudador? ¿Para cuánto el Señor es su ayudador? ¿Para cuánto el Señor es su esperanza? ¿Para cuánto el Señor es su patrocinio? En medio de la oscuridad, en medio de la muerte, en medio del terror, en medio del hambre, en medio de la opresión, en medio de cualquiera que sea la situación, Él es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. Pero para poder decirlo hay que vivirlo. Si usted no tiene todo, pues amén. Deberá vivir por su fuerza, por su trabajo. Usted no vive por su fuerza, no por su economía. Usted no está sano porque usted es el que realmente es el dador de la sanidad, porque Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. Cristo es el que nos guarda, Cristo es el que te protege. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Por eso hay que habitar, y habitar es vivir. Hemos dejado de vivir, hemos dejado de convivir, hemos dejado de buscar. Moraba bajo la sombra del Omnipotente, y ahí es donde diríamos, Él es nuestra esperanza. Pero no lo decimos, ¿por qué? Porque sabemos que nos hemos apartado. Porque hay un juez que nos está predicando todos los días, y ese juez se llama la conciencia. La conciencia todos los días. Por eso, el que piense señalar a juzgar a otro, piénselo 2 veces. Piénselo 2 veces, 3 veces. Tú, oh hombre de Dios, cualquiera que sea, eres inexcusable. Si usted acusa a alguien de algo y usted hace lo mismo, es peor. Es peor todavía, es peor. Porque su conciencia le va a decir, usted no tiene autoridad para orar, para predicar, no tiene, porque usted está haciendo lo mismo y es peor. Porque la conciencia le va a decir, tú estás también haciendo esto. Usted no le puede decir al ladrón porque tú eres ladrón. Usted no le puede decir mentiroso porque tú eres mentiroso. Al fornicario no le puede decir porque tú eres fornicario. Al que pelea, usted decide pelear, que usted pelea, porque la iglesia somos uno, pero en la casa a veces vivimos peleando. En la casa, chisme y muchas otras cosas, rencilla y odio, y eso no debería haber dentro del pueblo de Dios, pero lastimosamente, dentro del pueblo de Dios hay envidia,
Hay mujeres que a veces quieren mantener a los hombres o a los esposos endeudados por estar entrenando todos los domingos porque la hermanita entrena. Muchas mandan a los esposos a fiar poltrona, a fiar el plasma, a fiarlo de acá, cuando no tienen para esta. Medio con el mínimo, y eso vive, hermano, como decimos en nuestra nación allá en la bella tierra de Tumaco, fume y de merpucho. Y así hicimos allá, vive, hermano, pelado antes y después de, porque vive una vida de apariencia. Y eso no debe ser así. Amén. Amén. Y luego, hermanos, ya eran como tipo 10 de la mañana. Me llevaron a otro lugar. Llegamos a un lugar donde era otro pueblo. Y ahí, porque los teléfonos me los quitaron todos me los quitaron, el dinero que llevaba. Y me dijeron, usted de aquí, nadie le roba nada. Como usted, tremendo, y tiene más fe que yo vea, como usted llega, se va. ¡Ah! Ellos mismos están provocando mi salida. Están declarando palabras que yo no estoy creyendo en el momento dado. Que donde el diablo me lleva a pensar que me van a matar, que me van a descuartizar, que me van a desaparecer. Amén. Bueno, vamos a buscar un teléfono para que llamemos a las personas. Y empecé a sacar los números. El número 3, el teléfono estaba descargado. Oh, santo del Señor. Así que bueno, van a traer poco, hermano. Esa gente está más preparada tecnológicamente que nosotros muchas veces. Muchas veces está más preparada. Y ahí empezó a cargar el teléfono. Saqué 4 números, que fue el del pastor Carlos, el del pastor Luis Ibargo, el del presidente y el de mi esposa. La primera que llamó a mi esposa ahora. Para saber cómo estaba mi familia. Porque allá, en quien más yo pensaba eran mis hijos, mi esposa, mi familia. Deben estar partidos, deben estar destruidos. Pero yo cuando llegué acá le pregunté a Rubo cómo estaba. Bien. Y lloraste no, porque yo sabía que usted iba a estar, el otro día estar con nosotros. Ese fe. Mi esposa sí estaba quebrantada. Me imagino mis hijos también. Mi mamá como que la tuvieron allí engañada. Mi hermana sí también llegó un momento en que se quebrantó. Y mucha gente que a uno no vio, pero yo sé que porque hay gente que uno lo ama. Amén. Yo sé que hay gente que uno lo quiere, porque hay gente que le duele el dolor que otro. Pero hay otra gente que no. Dentro de la iglesia hay gente que lo quieren ver muerto usted. Dentro de la misma iglesia está el mismo diablo. Hay gente que hasta ahora, Dios, para que usted le vaya bien. Esos son emisarios de Satanás. Un cristiano no puede desearle mal a otro cristiano, ni a un mundano, porque la Biblia dice que no seamos vencidos de los malos, sino con el bien vencer el mal. Y por eso que no hemos visto la gloria de Dios en gran manera, porque en la iglesia que crea ve la gloria de Dios. Por eso usted ve que hay iglesias que son alcanzadas, porque hay unidad, porque hay transparencia, porque hay lealtad, porque hay fidelidad. Pero hay iglesias donde lo que ustedes envidian. No pueden ver pastor con un carro, porque ya, pero quieren que anden en montecito, ¿a qué? Quieren que anden en chacla, lo veo con unos zapatos y ya. O sea, si el pastor anda mal, pero ese pastor anda arrastrado. Anda, no han dicho, no han visto bien, pero si anda bien vestido, pero usted anda que saca tanto por aquí. Hermano, es terrible. Digo, no son todos. ¿Sí me entienden? Pero así pasa muchas veces. A su nombre. Gloria a Dios. Mi socorro, dijo David, viene de Jehová. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Por eso de Jehová la tierra, el mundo y su plenitud. Y todo lo que ello hay. Del diablo no es nada. El diablo no le pertenece nada. Ni tu vida ni mi vida. Nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen? Tu vida le pertenece al Señor. Amén. Y nos morimos el día que Dios nos determine. Amén. Si por el diablo fuera, nos hubiera desaparecido hace mucho rato. Hace rato. Porque te repito, la única entidad que le puede hacer contrapeso a la obra de las tinieblas es la iglesia. No dará tu pie al resbaladero. Mira. Ni se adormecerá el que guarda, el que te guarda. Dios no guarda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Pero es necesario que nosotros, amén, en medio de las tribulaciones y de las pruebas, estemos en el remanso de Dios. Es necesario, porque esas nos llevarán a predicar con autoridad, con veracidad, con propiedad. Esas nos llevarán a predicar, hermano, con vivencia. Cristiano tiene que vivir la palabra de Dios. Dios no duerme. Dios está en control.
control. Porque Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y siempre. Diga amén. Amén. Por los siglos. De los siglos. Amén. Cuando Él queda en silencio, Él está trabajando, Él está ahí. Pero nosotros empezamos a renegar, empezamos a malhablar. David dijo: ¿de dónde? Pero inmediatamente Él no dejó que eso porque cuando usted deja que la opresión le invada, que la rencilla, y empieza usted a buscar gente y todos empiezan a dejarlo, usted se llena de odio. Empieza, hermano, a visitarlo el odio. Empieza a visitarlo el rencor. Empieza a visitarlo el desánimo. Y muchas otras cosas más. Y el diablo te dejaron. Ya no está contigo, mira. Y empieza a sacarle todas las personas que usted le ayudó. Que usted le dio un bocado de comida. Que usted le dio un pantalón. Bueno, en fin. El único que siempre va a estar ahí con nosotros es el Señor. El único que no nos desampara es el Señor. Por eso nuestra mirada debe estar siempre puesta en el Señor. Pablo dice: puestos los ojos en Cristo, hermano. Nosotros no podemos poner la mirada ni en un concilio, ni en una organización, ni en un hermano. Usted tiene que poner sus ojos en Cristo, porque usted no vive por un concilio o por una organización. Usted vive por Jesús. Jesús es su sanador. Jesús es el que lo levanta. Jesús es el que lo bendice. Jesús es el que lo guarda. Jesús es quien lo ayuda. Jesús es quien está con nosotros todos los días. Él dijo: yo estaré con ustedes, no los dejaré, no los desampararé. Él es tu guardador. Él la sombra a tu mano derecha y el sol no te fatigará. Díganlo que no me fatigo solo. Jehová te guardará de todo mal. ¿De todo qué? Dígale todo mal. Levanta su mano conmigo y diga: Señor, gracias, porque sé que me guardas de todo mal. Y guardas mi entrada y mi salida hoy y siempre. Un aplauso al Señor. Empezamos a llamar. Y cuando usted es pastor, ahí teníamos algo cuadrado, porque ellos me dijeron: ya, nosotros no vamos a tomar represalias, pero tenemos información. Y la información que tenemos es de sus propios hermanos. Y entonces cuando ya hablan de hermano, ¿quién habla con verdad si no es cristiano? No. ¿Quién habla con verdad si no es cristiano? Amén. Pero a veces el impío habla con mayor verdad que algunos que se llaman cristianos. A veces un impío pone una tienda y cobra de acuerdo a la tasa del mundo. Pero un cristiano pone una tienda y le sube 2, 3 o 4 rayas a la balanza. ¿Qué bueno? A veces pasa así. Por eso usted sabe que el Señor se sube, dice Ezequiel, a la pared y pone plomada. La gente no se olvida que donde quiera que estemos, Cristo lo está mirando. Que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Nos escondemos más de los hombres, le tememos más a los hombres que a Dios, pero sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo, dice la palabra de Dios. A su nombre. Pero yo le dije la verdad. Le dije: mire, este programa funciona así, 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 así. Esto viene de Estados Unidos, de Ecuador, tenemos tanto tiempo, le enviamos los dineros. Yo tuve que dar toda esa explicación. De ahí para allá, dependería primero de Dios y después de ellos. Si me dejaban bien o no. Amén. Ya dependí. Pero estamos en la negociación y seguían mandando audios. Él es el dueño, no lo suelte. Una cosa y otra, por aquí, por allá. ¿Qué no decía? Que han llegado unas regalías para unas iglesias, que no las voy a mencionar ahora. Se las ha cogido. Un depósito que llegó en septiembre, no pagaron, se las había cogido. En 1.000 millones. Que la iglesia entra en millones, mentira. Nunca eso. ¿Y de dónde salió eso? De los mismos hermanos. ¿Por qué creen que les hablé la historia de José? Porque José fue vendido ¿por quién? Por sus mismos hermanos. Pero la Biblia habla de los falsos hermanos también dice. Pero ¿saben? A esos hermanos hay que amarlos. Porque la Biblia habla del trigo y la cizaña. Yo hace 8 días, mi esposa sabe, prediqué el trigo
y la cizaña. ¿Y saben que la cizaña se parece al trigo? Se parece, pero nunca el trigo se parece a la cizaña. Porque el trigo es trigo donde quiera que vaya. La harina que bota el trigo es una harina que hace pan. Es una harina de bien. La harina que bota la cizaña es una harina tóxica que mata, que intoxica, que envenena y que mata. A su nombre. Hay mucha diferencia. Pero le dijeron al Señor, le arrancamos y dijo, no le arranque, porque hay que tener cuidado. Eso significa sabiduría. Eso significa, hermano, ya el Señor me enseñó paciencia, sabiduría, confianza, seguridad, cosas que a veces perdemos dentro de la iglesia. Tranquilidad, esperar, cosas que a veces perdemos. Pero eso son muy sencillos, pero que son muy importantes. El cristiano lo necesita todos los días de su vida, hermano. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Ninguno ahora. Todos somos pacientes aquí, diga. Todos somos pacientes aquí, todos. Aleluya. Y luego que ya guardamos algo para arreglar algunas cosas que tenían, porque lo decían, nosotros no somos de aquí, nosotros somos de otro lado. Empezamos a darse cuenta que lo que habían mandado era un poco chisme. Ellos esperaron que dieran algo de otro lado, pero no, y que nadie se va a comprometer. Pero saben, yo decía el diablo no te ama. Tus hermanos no te quieren, te odian, mira lo que están haciendo. No te mandan nada. Oh. Pero Dios mismo me hablaba también a través de Dios mismo. Dios mismo me hablaba a través de ellos. Porque decían, vean, ¿no? ¿Cómo es esto? Ustedes no lo quieren, pero tranquilo, dijo uno de los que estaba ahí. Esta noche usted se va. Yo lo pongo allá, me dijo. Porque yo le había dicho que venía una cita con mi hija acá en Cali, que veníamos y lo otro. Ah, me dijo, con mayor razón. Usted se va para allá, para acá. Y dije, tranquilo, ¿no? Pero que se dé esto y esta noche. Y así fue. Cuando él llegó, me miró con la esposa. Quítenle eso. Quítenle, tenía la mano hinchada. ¿Y sabe qué dijeron algunos por allá? Porque ellos me tomaron una foto, pero esa foto fue para la iglesia que me tenían afuera. Porque mis hermanos acá ya sabían. Cuando yo me toman la foto a mí con dos personas, no es por maldad, porque me estaban haciendo algo, no, sino para que supieran que sí me tenían, porque estaban creyendo mucho afuera que era mentira. ¿Saben qué dijeron? Que era un autosecuestro. Esa gente es inhumana. Hasta ese grado, hasta ese punto llegar a decir. ¿Cómo la ven? Por todas esas cosas pasaron. Y lleno de terror y de oscuridad. Más confianza me generó esa gente que algunas personas. Tengo que decirlo así, con todo respeto. Más confianza. Porque desde que me dijeron, lo ponemos allá esta noche. Lo trajimos y lo ponemos allá. Pero ese era Dios. Y las oraciones de muchos hermanos que con el alma estaban orando. Porque esa gente empezó a desesperarse. Nosotros queremos irnos de aquí. Nosotros no somos de aquí, nosotros somos de más adentro. Nos trajeron en esta operación para traerlo. Pensamos que era algo y aquí no hay nada. Y gracias al Señor que estoy acá. Pero entonces cuando leemos la palabra de Dios, que David dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? ¿A dónde? A los montes. Mira que no dice el monte, dice los montes. Porque Jesús se caracterizó, amén, por ir a los montes. Desde el principio usted ve que cuando el arca encalla, ¿en dónde encalla? En un monte, en el monte Arará. Y los montes siempre están ¿dónde? O sea, arriba. Cuando habla de monte en sí, literalmente hay una similitud, pero espiritualmente tiene una connotación muy tremenda. Entonces, cuando hablamos de monte, lo primero que hay que entender es que el Señor quiere que miremos hacia arriba en medio de la angustia, en medio de la oscuridad, en medio de la tribulación, en medio de la tempestad y en medio de la atracción. Amén, hermanos. Entonces, levanten sus ojos ¿a dónde? A los Yo montes. digo, levantaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. Abajo, porque si usted mira abajo, va a encontrar problemas. Si usted mira abajo, va a encontrar traición. Si usted mira hacia abajo, lo que va a encontrar es negatividad. Pero mire hacia arriba. Por eso Pablo dijo, miraré hacia arriba, donde está Cristo sentado. Pero para mirar hacia arriba, hay que convertirse en un hombre espiritual. Hay que salir de lo natural.
en la Biblia viene acompañada y definida de fenómenos naturales, no solo como un lugar donde la persona iba a estar para orar y estar en la presencia de Dios, sino como un lugar donde se mostraba esa presencia, o sea, donde Dios se hacía sentir. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ni él mismo sabía cómo había bajado, porque la gente que lo vio se asustó, se asombró, porque ¿sabe de qué bajó? De la gloria de Dios. Amén. Cuando alguien sube al monte y baja, su vida es diferente. Cuando alguien sube al monte y baja, es cambiado, es transformado. ¿Cuánto estás dispuesto a ir al monte? Así que cuando te sientes en angustia, cuando te sientes en prueba, aunque estés acá arriba, espiritualmente elévate al monte. ¿Me estás entendiendo? Ayer ellos tenían que subir a un monte, pero hoy nosotros subimos a un monte espiritual. ¿Cómo se llama ese monte? El monte de Dios. Ayer físicamente era el monte Oreb. Por eso cuando se perdió una de las ovejas, dice que apacentando Moisés la oveja, dice que fue, llevaba hasta dónde, hasta el monte Oreb, pero luego dice monte de Dios. Porque Israel tiene montes a su nombre. Entonces, el monte Sinaí, también llamado monte Oreb, es una montaña situada en el sur de la península de Sinaí, al norte de Egipto, dice, entre África y Asia. Se trata de un lugar donde, según el Antiguo Testamento, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Cuando hablamos de mandamientos, ¿de qué hablamos? De la palabra de Dios. Entonces, cuando vayas al monte, mi recomendación es que vayas con una disposición. Cuando vayas al monte, lleva tus oídos afinados. ¿Por qué? Porque lo que vas a recibir en el monte es palabra. Porque lo que vas a traer es palabra. Diga conmigo, levante su mano y diga, al monte, dígalo, al monte, se va a oír la voz de Dios. Y voy a bajar del monte para decir, para transmitir lo que Dios me ha dado. Darle un aplauso al Señor. Cuando vayas al monte, prepárate porque hay una palabra que te va a sacudir. Cuando vayas al monte, prepárate porque hay una palabra que va a estremecer. Y esa palabra, tú sabes que los mandamientos eran ordenanza. Los mandamientos para el pueblo de Israel eran para que se ordenaran, eran para que se alinearan. Cuando uno baja una palabra de arriba, es para que el pueblo se ubique, es para que el pueblo se ordene, es para que el pueblo se alinee, es para que el pueblo ande derecho. Por eso usted ve un montón de gente de cualquier manera. Porque la palabra que sale es una palabra liviana, una palabra aguada, una palabra que no convence. Palabra que se respeta, palabra que viene arriba, una palabra que direcciona al hombre, que hace posible que el hombre cambie, que deje de pecar, que deje de hacer lo malo y se enderece. Que diga la verdad. Palabra que compunja a su nombre. ¿Cuál es el monte de la casa de Jehová? Es el monte Moriah. Por eso dijo David, alzaré mis ojos a dónde? Montes. O sea que eran varios, no era uno solo. Es significado en la tradición judía como el monte del templo. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, en era de Ornán del Jebuseo. Ahora bien, ¿qué otro nombre recibe el monte? Entre las palabras que pueden funcionar como sinónimos de monte están montañas, cerros, picos, sierra, colina, otero, loma o cordillera. A su nombre. Qué bonito sería subir una cordillera, ¿verdad? Y allá levantar sus manos y orar al Señor. Qué bonito fuera que fuéramos a una loma y allá levantáramos manos y oráramos al Señor. Eso hacían los grandes hombres de Dios que entendían esto. Porque acá abajo había obstáculos, había impedimento. Por eso el sacrificio que le mandó a hacer, Abraham, ¿dónde fue? Y que yo te diré. Y los que no tenían que estar en el sacrificio que quedan acá. ¿Quiénes eran? Los que acompañaron los animales, esos se quedan acá. Pero lo que es, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a su nombre, al nombre de Dios. Notemos quién subirá al monte de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? Dice, el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado engaño. Dios no conoce.
Dios sabe quiénes somos. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, salvación a su nombre. Entonces, prepárate, porque no puedes subir al monte de cualquier manera. Tienes que prepararte para subir al monte, para ir a la presencia de Dios. Por eso quieren meterse, por meterse a ayunar. Mucha gente vino bastante y ayuna y salen de ahí peor, porque salen de ahí a chismear, salen de ahí a mal hablar, a hacer peor. Pero cuando te van a ir al monte, prepárate y diga al Señor: vengo con un corazón dispuesto. Porque al corazón dispuesto y humillado, contrito, Dios no lo desprecia. Y ahí usted sale renovado, hermanos. Moisés asciende, mire, o sea, sube, y luego desciende del monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo dice, contiene el relato de las 3 veces que Moisés ascendió el monte Sinaí. Después descendió del monte y Moisés subió al monte Sinaí para hablar con el Señor. ¿Para qué se va al monte? Para hablar con Dios. Diga, para hablar con Dios. Ahora, para nosotros el monte es espiritual. O sea, usted puede estar aquí y puede estar en un monte. Usted puede estar en su casa y puede estar en un monte. Haga el lugar donde usted quiera orar al monte. Amén. Jesús se iba a orar a Getsemaní, al monte, el monte de los olivos, a su nombre. Cuando vayas al monte, ve con una actitud de humildad de recibir una palabra que te direccione, para que luego esa palabra pueda ubicar a otros. ¿Qué significa como Jerusalén tiene montes alrededor de ella? El peregrino que llega a Jerusalén veía y miraba estos montes. O sea, el peregrino quiere decir el extranjero, pues. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces veía y miraba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ve, se siente y se percibe. ¿Pero por qué? Porque usted se convierte en un hombre espiritual. Cuando alguien llega a este monte, dígame. Voy a decir, cuando alguien llega a este monte, amén, porque esto tiene que ser un monte. Amén. Nosotros tenemos que convertir este lugar en un monte donde irradia la presencia de Dios. La gente que llegue tiene que sentir algo diferente. Amén. La gente que llegue tiene que oír algo diferente. La gente que llega tiene que ver que los que están aquí portan algo diferente. Y David, con este cántico, con lo que expresa ahí en el Salmo, a su nombre, bendito sea el nombre de Dios, hace una aplicación espiritual desde la geografía. Note cómo dice: así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios prometió no solo estar presente con su pueblo, sino también estar a su alrededor y todo el tiempo. Como el monte de Sión, dice, permanece para siempre. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en porque así es, dice, como desciende. ¿De dónde? De la barba de Aarón. Y vas hasta el borde de su vestidura. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. ¿Son como el monte de qué? Que no se caen, que permanecen firmes. ¿Para cuándo? Para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor, allá, así Jehová está alrededor de su pueblo. O sea, así. Entonces, si Jerusalén estaba alrededor de los montes, ¿por qué generaban los montes? Protección. ¿De qué protegía los montes a Jerusalén? Salían las aguas del sol y de muchas otras cosas. Así espiritualmente estamos en las manos de Dios. ¿Está Dios alrededor de nosotros? Amén. Así está alrededor de su pueblo. ¿Y para cuándo? Para siempre. Yo creí, hermano, finalmente que Dios estaba conmigo. Amén. Pero al principio pensé que Dios me podía haber dejado. Yo pensé que Dios me había desamparado. Lo sintió David. Lo sintieron muchos de sus grandes hombres de Dios. Pero luego Dios, entendiendo y comprendiendo su propósito, porque, como digo, aquel hombre Jehová cumplirá su propósito en mí. De él vinieron nueva fuerza, vino más seguridad, más confianza, que cuando yo ya le hablé a mi esposa, le hablé con seguridad, le hablé con confianza. Muchos acá tenían un borrón, decían unas cosas u otras, que están en el lado de allá, que están. No, amén. Yo estaba en las manos del Señor, así como tú también estás en las manos de Dios. Pero muchas veces Dios tiene que permitir algunas cosas para procesarnos, tiene que permitir algunas cosas para tratarnos. El agua que nos tomamos aquí es un agua tratada, y aún esta agua no está bien tratada al 100%, a su nombre.
yo creo que cuando las aguas de mar se endulzaron, se iban a tratar, porque fue el mismo Jesús. Amén. Amén. Porque él representaba al árbol, a su nombre que endulzó las aguas. Hermanos, estamos seguros en las manos de Dios. Ahí después dice pequeño, es mucho más, pero nomás le digo hasta ahí para expresarle lo poco y lo mucho que sentía, aunque hay mucho más, pero ojalá esto sea de gran ayuda, de edificación y exhortación para su vida, para que si alguna cosa está torcida, la enderece. Gloria a Dios. Porque yo sé que más que esto, el trato con cualquier otro es conmigo primero. Uno debe aprender a reconocer que necesita de Dios, que necesita acercarse más a Dios, que necesita entrar en una búsqueda real. El cristianismo no es de una dirección, no es de un cántico o una prédica, es de una vivencia, es de práctica, es una vida de negación, de lucha, una vida donde usted tiene que vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor y nadie es nadie. Hay un coro que dice que Dios no tiene favoritos. Así que, hermano, alineando con el Señor, a buscar más de Dios, estar firme con Dios. Amado Padre, Señor Todopoderoso, en esta mañana he predicado un poco acerca de